Para nosotros, y hablo de parte de todo el equipo, es un placer poder presentar este protocolo que nosotros consideramos que es muy innovador. La sesión la daremos pues yo, Carlos Velázquez, Isabel y Angelina, un poco en representación de parte de los servicios implicados en el protocolo, que como Rubén bien dijo, es un protocolo formado o diseñado por un equipo multidisciplinar. Lo primero es esto y lo hemos hecho con toda la intención de poner la primera diapositiva un poco para mostrar que esto y detrás de este trabajo hay muchas personas y no solo los tres que vamos a hablar aquí, tanto pues evidentemente de neurocirugía, de anestesia, de hospital de día quirúrgico, de hospitalización domiciliaria, la colaboración del convenio Valdesía Medtronic, innovación del hospital, neuroradiología y, evidentemente, el apoyo que tenemos desde el hospital del Toronto Western Hospital, que son los pioneros en este tipo de proyectos y desde ahí también nos están apoyando. Un poco el esquema de la charla. Daremos una breve introducción y un poco para situarnos en los antecedentes de la cirugía ambulatoria en general y luego os describiremos el protocolo que hemos diseñado basándonos en las características muy particulares pues, de nuestra población y de nuestro hospital. Entonces, lo primero es igual preguntarnos cuál es el hospital del mañana, ¿no? Y entonces un intensivista bastante reconocido, un intensivista belga, Jean-Louis Vicent, hace una revisión sobre en 10 puntos qué características tendría este hospital del mañana. Y es reconfortante saber que un protocolo como el que estamos aplicando aquí, de neurocirugía oncológica ambulatoria, cumple 5 de esas 10 características de un hospital del mañana. Por ejemplo, los hospitales, dice él, van a ser más pequeños. ¿Pero por qué? Porque van a llevar a menos estancia hospitalaria, menos periodos de convalescencia, el paciente se va a manejar sobre todo en casa y todo lo que se pueda hacer ambulatorio se hará ambulatorio, sin tener la necesidad de una admisión hospitalaria. Luego, la telemedicina, que ya la tenemos entre nosotros, pero que aún no sabemos muy bien cómo aplicarla, tendrá un rol muy importante en este hospital. Luego, y algo muy importante, es la monitorización no invasiva. Y esta es una tendencia que tienen todos los procesos en el ámbito médico, a tender a ser menos invasivos, pero a pesar de eso, también tenemos que saber o queremos saber cómo está nuestro paciente. Por eso la monitorización no invasiva va a tener un rol muy importante en el hospital del futuro. Luego, el paciente va a ser sacado de la cama antes. Ahora, hace 20 años, igual para una convalescencia de un procedimiento quirúrgico eran 5 días y ahora estamos intentando acortar, sacarlo de la cama, que el paciente la use prácticamente para dormir en el hospital. Y esto es un poco también lo que tratamos de hacer con los protocolos de recuperación rápida después de la cirugía. Y finalmente, y un poco que lo engloba todo, es que va a haber una continuidad entre el hospital y la atención en casa, la atención del profesional sanitario en casa. Y este es un poco pues, el aspecto fundamental de un protocolo como el de neurocirugía oncológica ambulatoria, que el mismo equipo que atiende al paciente en el hospital lo puede atender con la misma seguridad en la comodidad de su casa. Y al final esto beneficia indudablemente al paciente y solo al paciente. Un poco para situarnos, ya hemos visto, ¿no?, que un protocolo de cirugía ambulatoria, pues a pesar de que es el presente, incluso lo estamos viendo también como las características del futuro. Pero claro, un poco para situarnos, ¿qué es la cirugía ambulatoria? Es cualquier intervención o procedimiento en la cual el paciente es dado de alta el mismo día. Esa es la definición de la Asociación Internacional. Y vemos cómo a lo largo de las últimas 3 décadas
el número de cirugías ambulatorias ha ido en aumento y un aumento constante, mientras que el número de las cirugías que necesitan hospitalización ha ido en una leve disminución y en comparación en una disminución significativa. ¿Esto por qué es? Pues por múltiples factores, pero los más importantes es que hemos mejorado el manejo del dolor posoperatorio, hacemos cirugías menos invasivas y luego porque nos hemos dado cuenta que le conviene al paciente porque hay menos complicaciones al estar en casa. Ahora, y esto es evidente, otros servicios quirúrgicos están muy a la delantera en cuanto a cirugía ambulatoria, cirugía general, urología, bueno, casi todos diríamos nosotros. Pero ¿y qué pasa con estos pacientes de la diapositiva? Pacientes con tumores cerebrales, a los cuales se les hace una resección del tumor cerebral. Estos pacientes se podrían beneficiar de un protocolo de cirugía ambulatoria. En principio son pacientes, el solo diagnóstico de un tumor cerebral es un impacto psicológico importante. A este paciente traerlo, hospitalizarlo, hacerle una craniotomía, tenerlo 4 días ingresados, la conciencia de la enfermedad que adquieren, el impacto de esa enfermedad es mucho mayor. A diferencia de una cirugía ambulatoria, donde se le hace un procedimiento, que puede ser diagnóstico o terapéutico, y que ese mismo día se va a casa, el paciente, y eso lo veremos después, puede manejar el estrés que le genera su enfermedad de otra forma. Entonces, la pregunta es, así como lo han hecho otras especialidades quirúrgicas, ¿lo podemos aplicar a este tipo de pacientes? Y la respuesta es sí, y por eso hemos hecho, estamos implantando un protocolo de neurocirugía oncológica ambulatoria. Ahora, ¿cuál es la experiencia en general en cuanto a neurocirugía oncológica ambulatoria? Estos son los 9 trabajos que hay publicados desde que se inició. El primero fue en el 2001 por el doctor Mark Bernstein del Toronto Western Hospital. Y si podemos ver, casi todos, a excepción de 2, uno de Cleveland Clinic, que fue también en el mismo año 2001, y otro de la Universidad de Pittsburgh, que son estudios relativamente pequeños. Luego, todos los demás han sido liderados por el equipo de Toronto, incluyendo este de Reino Unido, que fue una persona que también se formó en Toronto y que luego lo intentó importar a Reino Unido. Entonces, un poco lo que ellos han ido diciendo, y un poco lo que el doctor Bernstein publicó en su primer trabajo, en el que incluía aproximadamente 50 pacientes. De esos 50 pacientes, aproximadamente 5 se tuvieron que reconvertir, es decir, no pudieron completar el protocolo, pero en el resto, que fue una mayoría significativa, en 46 de 51, se pudo llevar a cabo el protocolo de neurocirugía ambulatoria. Entonces, el doctor Bernstein en el 2001 probó que la cirugía ambulatoria es efectiva, es segura y conlleva una mejor tolerancia del paciente para con su enfermedad. Hay que tener en cuenta y situarnos en el 2001 en el Toronto Western Hospital, donde el doctor Bernstein no contaba con las herramientas que contamos hoy nosotros aquí. Y aún así, este protocolo demostró ser seguro. Luego, hay que tener en cuenta que el doctor Bernstein es uno de los pioneros también en cirugía con el paciente despierto. Y entonces su serie más grande de pacientes con cirugía ambulatoria han sido con el paciente despierto. En esta serie, que publicó tiempo después, ya tenía 249 pacientes que fueron operados, a las que se les realizó una craniotomía para resección tumoral con el paciente despierto, y todos ellos fueron incluidos en el protocolo de cirugía ambulatoria. De ellos, el 92,8% no hubo ninguna complicación y tuvieron éxito. Hubo una tasa de reingresos del 5,2%, de 2%, y 5,2% se tuvieron que quedar ingresados. ¿Por qué? Básicamente por problemas
que entre comillas podríamos llamar menores, pero que evidentemente pues, nos obligan a dejar al paciente hospitalizado, como por ejemplo cefalea, náuseas, vómitos, es decir, no porque haya habido una complicación grave del procedimiento debido a la ambulatorización, sino pues, porque el paciente no estaba en condiciones óptimas para irse a casa. También en este mismo estudio se incluyeron 152 pacientes a los que se sometió a biopsia cerebral. De esos, igual, un 94% pudieron completar el protocolo de cirugía ambulatoria. Luego, la pregunta es, ¿vale? ¿Y con anestesia general también esto es posible? En un segundo estudio, con menos pacientes, un total de 44 pacientes, fueron operados con anestesia general para resección de tumor cerebral y, de nuevo, incluyendo una muestra significativa en cuanto a los diagnósticos, tanto glioblastoma, meningiomas, metástasis, y se demostró que el procedimiento era seguro para este tipo de cirugías. A partir de todos estos estudios y sobre todo de la experiencia de Toronto, se establecen estos criterios para incluir o excluir pacientes para un protocolo de neurocirugía ambulatoria. Tienen que ser tumores supratentoriales, evidentemente tiene que haber un familiar en casa que pueda estar con el paciente, en casa o en un hotel, porque en Toronto tienen como criterio que el paciente esté a menos de 1 hora, pero claro, si hablamos de Toronto, pues es una ciudad muy grande y muchas veces los pacientes están a 2 horas. A estos pacientes se les incluye en el protocolo y lo que se les dice es que se pueden quedar en un hotel. Luego, los criterios de exclusión, pues evidentemente que sea un paciente que ya esté hospitalizado, evidentemente no lo podemos hacer ambulatorio si por cualquier otro motivo ya está hospitalizado. Y que tenga comorbilidades importantes, que el procedimiento también sea un procedimiento prolongado de más de 4 horas y que evidentemente el paciente prefiera quedarse en el hospital. Ahora, ya hemos visto que es seguro, que es coste eficiente y que disminuye las complicaciones asociadas al procedimiento, pero bueno, hay que preguntarle a los pacientes pues, qué les parece el procedimiento. Y se hizo un estudio cualitativo en el cual hay dos puntos a destacar. Uno es la sorpresa, evidentemente, ¿no? De decir, me han operado, me han quitado un tumor cerebral y me han enviado a casa el mismo día, ¿no? Y le genera sorpresa tanto al paciente como en su ámbito más cercano. Y luego la satisfacción de que para todos los pacientes, o la gran mayoría, era mucho más reconfortante estar en casa después del procedimiento que estar en el hospital. Ahora, intentar traer esta experiencia aquí, lo primero que hicimos es un poco identificar algunas necesidades de nuestro protocolo convencional, un poco con el objetivo llegamos a la conclusión de que había que mejorar un poco la calidad asistencial en este proceso, disminuyendo la estancia media de los pacientes. Y entonces para eso lo primero es pues, formación específica en el área. Y entonces a través de iniciativas como el programa López Salvo hemos podido ir al Hospital de Toronto a formarnos específicamente en este tema y no solo eso, también a través de las conferencias que organiza el IDIVAL. También los expertos de Toronto han venido aquí al hospital un poco para hacer una tutela del proyecto aquí. Incluyen a Venkat, a Gela Resade y al propio Mark Bernstein. Una vez adquirida la formación específica, evidentemente esto no puede hacerse de otra forma que no sea con un equipo multidisciplinar que aglutine múltiples servicios, incluyendo los que ya hemos mencionado. Y entonces empezamos, y es un trabajo arduo de analizar el protocolo convencional que teníamos para llegar a esto, a un protocolo de cirugía ambulatorio que sea muy estricto y que esté pues, muy claro, sobre todo siempre para primar la seguridad del paciente. Es decir, en este protocolo, si hay
cualquier motivo que está establecido de que el paciente no se puede ir a casa el mismo día, hay mecanismos específicos que hacen que el paciente se quede como cualquier otro. Los objetivos de este protocolo pues, son favorecer una recuperación posquirúrgica precoz, disminuir el impacto psicológico, como ya hemos mencionado, disminuir la estancia en el hospital y, por lo tanto, disminuir las complicaciones que están implícitas en estar hospitalizado, ¿no? En toda la iatrogenia que hay por una hospitalización. Y pues evidentemente también, como objetivo secundario, disminuir, hacer este protocolo coste efectivo, ¿no? Coste eficiente, de disminuir el gasto hospitalario. Ahora, para describir un poco el protocolo, este sería un poco la línea de tiempo que sigue un paciente, que lo iremos explicando entre los tres poco a poco. Lo primero, evidentemente, es cuando el paciente viene a la consulta. Habrá que saber si lo podemos, ¿no?, a la consulta de neurocirugía, o a veces lo vemos en urgencia, habrá que ver si cumple los criterios para entrar a este tipo de protocolo. Nosotros nos hemos basado en los mismos criterios que hemos descrito antes, con unas pequeñas diferencias. En Toronto se opera casi cualquier tipo de tumor supratentorial. Aquí, para empezar, y sobre todo para hacer una experiencia, un estudio piloto al inicio, hemos considerado tumores pues, pequeños y superficiales. Por ejemplo, un tumor que sea profundo o muy grande no lo consideraríamos de inicio para este tipo de protocolos. Esperamos que en el futuro sí. Y luego, lo que habíamos, igual que lo habíamos descrito antes, no incluimos tumores de fosa posterior, solo supratentoriales. Y luego, con lo del tiempo, considerando un poco la geografía del área de influencia del hospital, hemos determinado de que son pacientes que tienen que estar a 30 minutos del hospital y que pueda cubrir el servicio de hospitalización domiciliaria. Por lo demás, son los criterios similares a los ya descritos. Entonces, por ejemplo, este paciente viene a la urgencia porque es un paciente de 43 años que tiene un episodio único de disfasia autolimitado de menos de 1 minuto de duración que se considera una crisis. Al hacerle las pruebas de imagen se ve esta lesión captante de contraste parietal izquierda y en el estudio de extensión no se ve ningún primario. Se sospecha como diagnóstico diferencial un glioblastoma o un tumor glial de alto grado o una metástasis, en cuyo caso, al no haber otro primario, está indicada la cirugía, ¿no? de forma como cualquier otro paciente. Pues este paciente cumple los criterios del protocolo de neurocirugía ambulatoria y por lo tanto se incluye al protocolo. Hay que decir que en cuanto a la cirugía nos tenemos que ayudar de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, la tractografía preoperatoria para saber dónde están los fascículos importantes para la función del lenguaje, por ejemplo el naranja o el amarillo, o el fascículo, el tracto piramidal para la función motora. Esto es muy importante en este tipo de pacientes porque nos tenemos que asegurar que en el posoperatorio no tengan un déficit o tengan el mínimo déficit posible. Luego, y con esto yo voy acabando, en cuanto al procedimiento quirúrgico, una de las cosas más importantes es planificar las incisiones de tal manera que si pueden ser lineales mejor, siempre las infiltramos con anestésico local y evitamos hacer flaps. Luego, el proceso de quirófano es relativamente el que seguimos habitualmente, ¿no?, en colaboración estrecha con el equipo de anestesia. También nos ayudamos, y es algo muy importante, del sistema de neuronavegación, que es este de aquí, que nos permite hacer craniotomías más pequeñas y menos invasivas. Y por lo tanto, podemos quitar la lesión haciendo una craniotomía pequeña y tratando de ser lo menos invasivos posibles. Y también, finalmente, en cuanto al tema quirúrgico, nos ayudamos de otras tecnologías como la ecografía intraoperatoria, que nos permite incluso ser menos agresivo con el parénquima circundante al tumor y delimitar exactamente dónde está el tumor. Pero claro, todo el proceso quirúrgico no podría ser posible sin un protocolo anestésico muy especial para este tipo de pacientes. Entonces los dejo con Angelina Rodríguez Caballero,
que explicará esa parte del proceso. Vale, muchas gracias, Carlos, y gracias al Servicio de Neurocirugía por invitarnos un poco a participar en esta sesión y contar nuestro punto de vista y un poco nuestro trabajo, que muchas veces es muy desconocido. Como ha comentado Carlos, este tipo de pacientes hasta ahora no se han hecho en cirugía ambulatoria y se han empezado a incorporar ahora. Esto no... Quiero señalar que no es solamente una incorporación de una nueva patología o una nueva técnica quirúrgica o una cirugía nueva a la cirugía ambulatoria, lleva muchísimo más, y es la incorporación a los programas ERAS. Los programas ERAS ya están muy establecidos en el hospital, en cirugía de colon, en cirugía urológica y en otros tipos de cirugías, y está demostrado que se han conseguido muy buenos resultados. Un programa ERAS no es más que la aplicación de una serie de estrategias perioperatorias que están perfectamente ya comprobadas y científicamente probadas, donde son aplicadas por un equipo multidisciplinar, donde entran anestesiólogos, cirujanos y todo el personal del equipo, en los cuales pues lo que se trata es de obtener como objetivo una recuperación del paciente mucho más funcional y además disminuir tanto la estancia hospitalaria como todos los riesgos que conlleva un posoperatorio complejo, ¿no? Disminuyendo obteniendo beneficios en la reducción de infección nosocomial, del episodio tromboembólicos, incluso de errores médicos, y a la vez o secundariamente también disminuyendo los costes hospitalarios. La función del anestesiólogo en todo este proceso pues es muy importante y además está incluida en múltiples puntos de todo el proceso, desde que el paciente es captado en la consulta de neurocirugía y pasa hacia la consulta de anestesia. El anestesiólogo tiene una función fundamental en el control de los síntomas preoperatorios, en el intraoperatorio dentro de quirófano, utilizando técnicas muy específicas para un buen resultado y un despertar precoz de estos pacientes, y en el posoperatorio inmediato con el control estricto del dolor y de los síntomas. Bien, este es el circuito para este tipo de pacientes de Fast Track que hemos diseñado entre todos y que vamos ahora un poco a pormenorizar. Esto lo iremos rompiendo en trocitos para poder explicarlo mejor. Esta diapositiva ya la ha puesto Carlos, en cuanto a que empieza el circuito en la consulta de neurocirugía, donde se captan los pacientes, donde cumplen una serie de criterios, y luego pasarían, si cumplen esos criterios, a la consulta de anestesia. En la consulta de anestesia, ¿qué es lo que hacemos? Bien, pues llegan los pacientes y cumple dos funciones fundamentales el paciente en esa consulta. Lo primero es el examen preoperatorio. La primera opción es ver si el paciente realmente ha cumplido con esos criterios que se han establecido previamente dentro del protocolo para ser un paciente ambulatorio, que ya ha comentado Carlos, no los voy a repetir. Lo que es más específico nuestro es ver si realmente no tiene morbilidades excluyentes, dentro de las cuales podríamos incluir cualquier tipo de comorbilidad cardiorrespiratoria o alteraciones metabólicas que no sean optimizables, que el paciente tenga un déficit neurológico que le impida un despertar precoz y una exploración neurológica precoz, que haya convulsiones de difícil control y que nos va a interferir con la medicación, o en aquellos pacientes que sea una vía aérea realmente compleja y que podamos tener problemas tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio inmediato. Todos estos pacientes serían excluidos. En caso de ser excluidos, pasarían a una intervención por hospitalización convencional. Respecto a la vía aérea, pues es una complicación que inicialmente sí que estaba como
como una comorbilidad excluyente totalmente. Sin embargo, los nuevos dispositivos que tenemos de abordaje de la vía aérea ya la transforman al paciente en una comorbilidad relativa. Nosotros también observamos si parte de esas comorbilidades pueden ser optimizables, y lo hacemos dentro de la propia consulta. Por ejemplo, una anemia perioperatoria se le incluiría con administraciones de hierro o cualquier otro tipo, o ajustando medicaciones en los distintos procesos cardiorrespiratorios. Bien, al paciente posteriormente se le explica cuál va a ser su plan anestésico. El plan anestésico pues, consiste fundamentalmente en explicarle cuál va a ser en el quirófano su opción anestésica más adecuada. Se le puede dar ofertar una anestesia general o bien una sedación para este tipo de pacientes, aunque en nuestro protocolo inicial hemos decidido realizar una anestesia general, por lo que bueno, luego iremos comentando un poquito más. Es allí donde se les dan también todas las recomendaciones al paciente respecto a las medicaciones, sobre todo a todas las medicaciones que debe suspender antes de la intervención o las medicaciones que debe mantener hasta el mismo día de la intervención, incluso tomar ese día de la intervención. Se le habla de los ayunos, de la actividad que puede realizar y que es recomendable que realice antes de la intervención quirúrgica, de los hábitos que debe suspender, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, cómo los tiene que manejar. En esa consulta, después de hablar con el paciente, que haya entendido los riesgos que conlleva pues la anestesia y todo el proceso quirúrgico que va a tener, vuelve a firmar el consentimiento para la anestesia, y es en ese momento cuando el paciente está ya aceptado para una cirugía ambulatoria de forma segura. El siguiente paso sería la información en el circuito de CMA. Nuestra consulta de anestesia está situada en el hospital de día quirúrgico. Eso cumple una función muy importante porque el paciente, el día que ingrese, va a ir a esa misma área, con lo cual ya el paciente va a ir a una zona que conoce, en la cual ya ha estado, que es familiar para él, y además tiene la oportunidad de conocer allí a todo el equipo de enfermería del Hospital de Día Quirúrgica, que son la primera entrada y son las que van a recibir el paciente el día de la intervención quirúrgica. Esto lo que consigue es disminuir en gran parte la ansiedad del paciente al conocer el medio en el que se va a encontrar en su ingreso, en los primeros momentos. Una vez que el paciente está aceptado para cirugía ambulatoria, nos ponemos en contacto con el hospital, con hospitalización domiciliaria, para que ellos en ese mismo día le informen de cómo va a ser todo su proceso en casa una vez que el paciente esté dado de alta con éxito de la cirugía y de la anestesia. Bien, el siguiente paso, este es el circuito de todo el paciente desde que llega el día de la intervención, y el día de la intervención quirúrgica, que ocurre 1 o 2 semanas después de haber estado en la consulta de anestesia. Entonces, en ese momento el paciente llega al hospital y entra al área quirúrgica, entra al hospital de día quirúrgica antes de ir al área quirúrgica. Y terminará también en el hospital de día quirúrgica su día. Bien, esta sería la entrada, la llegada del paciente. Es el día del ingreso, llega el paciente al hospital de día quirúrgico y allí es recibido por las enfermeras que ya conoce previamente de la consulta de anestesia. Se le coloca una vía central, se comprueba la medicación y las alergias y el paciente es pasado al quirófano. La entrada al quirófano no es directamente al quirófano, sino pasa al área quirúrgica, a una zona a la entrada a la preanestesia. Es una sala previa al quirófano en la cual el anestesista, que ya está dentro, va a comprobar con el paciente, pues de nuevo, su medicación, sus alergias y si ha habido algún evento en las 2 últimas semanas que hayan cambiado las circunstancias de la intervención, y se realiza una exploración neurológica que es la que sirve de base para la intervención quirúrgica, y es lo que esperamos encontrar en el posoperatorio inmediato. El paciente posteriormente pasaría a quirófano, donde se le va a realizar una anestesia general o sedación. Respecto a la anestesia, aunque ya lo ha adelantado Carlos,
existen las dos opciones. El grupo de Toronto, que es en el que nosotros nos hemos formado y en el que nos hemos basado y con su gran experiencia, tienen mayor experiencia en pacientes con craneotomía, en paciente despierto con sedación. Bueno, pues este es uno de los trabajos que yo creo que ya ha puesto Carlos, en los cuales, bueno, pues es un grupo muy numeroso de pacientes, casi 250 pacientes, en los cuales tienen muy buenos resultados, que solamente al final pues hay un 5% de ingresos y un 2% de reingresos una vez que los pacientes están dados de alta. Todos estos pacientes están hechos con anestesia con sedación y anestesia local. Está indicada fundamentalmente en todos estos aspectos. Está muy indicada si se va a realizar un mapeo cortical, la sedación y no la anestesia general en este caso sería indicada, y además tiene la ventaja de que se puede hacer una monitorización continua del estado neurológico del paciente mientras está en el quirófano, y como ventaja también aporta que tiene una rápida evaluación neurológica en el posoperatorio, quizá más rápida que la anestesia general, que le lleva un tiempo despertar. Además, se considera que tiene menores fluctuaciones hemodinámicas durante toda la intervención, debido a que, bueno, pues que el uso de fármacos inductores y anestésicos pues es menor a lo largo de toda la intervención. Pero, sin embargo, también este grupo ha realizado y tienen experiencia en pacientes para craneotomías con anestesia general, con también muy buenos resultados. Este es un trabajo en el que se hicieron 44 pacientes con anestesia general y se consiguió el 86% de alta de todos estos pacientes en el mismo día de la cirugía. Las conclusiones que se obtienen a partir de estos trabajos es que, bueno, y que concluyen ellos, es que la anestesia general es segura para este tipo de pacientes en neurocirugía ambulatoria, y que no está, por supuesto, todo lo contrario, no es criterio de inclusión que un paciente esté indicado una cirugía ambulatoria, porque hay técnicas, de hecho sería la técnica indicada en determinados pacientes en los que la localización del tumor exige posiciones del paciente muy incómodas para mantenerse durante varias horas. Y hay lesiones también que son mucho más dolorosas, que son las lesiones extraxiales, en las cuales el control del dolor y, por tanto, de las constantes hemodinámicas se hace mejor bajo anestesia general. Y, por supuesto, hay que recordar que la preferencia del paciente también es importante, y lo mismo que la del equipo quirúrgico, en aquellas situaciones en las que hay que buscar también la comodidad de todo el equipo quirúrgico. Cuando comparamos la anestesia general con la sedación en el paciente despierto, existen dos trabajos importantes de los últimos años, que fue cuando se incorporaron, sobre todo el de 2018, y en ambos hay una respuesta, una tasa de reingreso muy similar. Ya son series de pacientes mayores en los cuales la tasa de reingreso son similar tanto para la anestesia general como para la sedación con anestesia local, en torno al 10-12%. Por lo tanto, concluyen que tanto la anestesia general como la anestesia local más sedación son adecuadas para realizar este tipo de intervenciones. Bueno, nosotros un poco en conjunto, todo el equipo pues, de cirujanos, anestesistas, hemos decidido un poco en el protocolo inicial, así como incorporar pacientes con pequeñas lesiones. De la misma forma, hemos incorporado a nuestro protocolo la anestesia general por encima de la anestesia local más sedación. Nosotros la anestesia local más sedación tenemos experiencia en ella, sobre todo en aquellos pacientes en los que tienen tumores en los que necesitan un mapeo cortical durante la intervención, en definitiva una estimulación de las áreas corticales las próximas al área del lenguaje. Sin embargo, bueno, pues, aunque tenemos experiencia relativa, tenemos más experiencia en este tipo de tumores en realizar una anestesia general. Nosotros las sedaciones las solemos hacer exactamente igual que las hacen allí, con propofol, desmedetomidina o remifentanilo, pero bien, y con muy buenos resultados.
Bien, pues nuestro protocolo, yo ahora me voy a basar en él, lo hacemos con anestesia general. Nuestra anestesia general, la que hemos elegido habitualmente puede ser TIVA. Los enfermos TIVA me refiero a una anestesia total intravenosa con propofol y remifentanilo en perfusión continua. Además, disponemos de las bombas de TCI. Estas bombas lo que consiguen son una perfusión en órgano diana y marcando una diana y de alguna forma mantienen al enfermo hemodinámicamente mucho más estable, consumiendo menos fármaco. Utilizamos propofol y remifentanilo en perfusión continua. Otra se puede realizar también con halogenados. Sin embargo, nosotros solemos hacerlo mucho más con TIVA. Bien, los pacientes son intubados, se utiliza relajante muscular, habitualmente rocuronio, y para despertar una analgesia multimodal. La analgesia multimodal basada fundamentalmente en la infiltración de anestésico local en la incisión quirúrgica y en los puntos de punción de los pines del craneostato, que al final son muy dolorosos, y una dosis baja de opiáceos. La dosis baja de opiáceos está considerada suficiente, los pacientes no se quejan de dolor inicial debido a la infiltración del anestésico local, ya que lo que queremos es una exploración neurológica y que no haya ningún fármaco que influya en el posoperatorio inmediato. Todos los pacientes llevan dexametasona, antibiótico profiláctico, lidocaína endovenosa y profilaxis antiemética, que es muy importante. Aparte de la dexametasona, profilaxis antiemética habitualmente con ondansetrón. Y si hay algo que, bueno, pues nosotros necesitamos durante toda la intervención para mantenerlo muy estable son el control hemodinámico de los pacientes. Respecto a la monitorización, ahí os muestro los monitores que habitualmente tenemos en quirófano de anestesia. Esos son todos los monitores que nosotros manejamos. Este tipo de pacientes, en una craniotomía estándar, nosotros monitorizamos de forma invasiva la presión arterial, canalizamos una vía venosa central, medimos la diuresis con un sondaje y bueno, pues es una intervención mayor y parece necesario. Sin embargo, para las craniotomías realizadas en régimen ambulatorio, todo esto se anula. No hay vía venosa central, no hay presión arterial invasiva y no hay sondaje vesical. Tampoco se utiliza el diurético osmótico, que habitualmente utilizamos manitol, con lo cual podemos obviar el sondaje vesical. Sin embargo, podemos conseguir la misma monitorización que se ve ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda la monitorización que tenemos es no invasiva, desde el electrocardiograma, la pulsiosimetría, la temperatura, que es simplemente con una pegatina en la frente, el BIS, la profundidad anestésica, que también es otra pegatina en la frente, y lo que es un poco más novedoso y que hemos incorporado a este tipo de pacientes es la tecnología de ClearSign. La tecnología de ClearSign no es más que un manguito en la muñeca y un dedal que nos aporta una información mayor y es poder medir la tensión arterial de forma continua durante la intervención sin tener que canalizar una arteria. Y además, bueno, pues por un algoritmo y ya perfectamente descrito y validado en cuanto a seguridad y precisión, podemos medir el gasto cardíaco y podemos medir las variables hemodinámicas invasivas del paciente. Bien, y esto sí que nos aporta mayor seguridad y mayor comodidad para el mantenimiento de la anestesia. Y ya una vez que nuestro paciente bueno, pues está anestesiado, le han intervenido, nosotros lo despertamos. El flujo que se ve ahí arriba, bueno, pues al final de la intervención, el paciente termina la intervención y las medicaciones, conociéndolas a fondo, su farmacocinética, su farmacodinamia, las características del paciente,
y adecuando las dosis a cada paciente de forma muy individualizada, podemos conseguir un despertar una vez que ha terminado la intervención en no más allá de 10 o 15 minutos. Es el tiempo que tarda el paciente desde que termina la incisión quirúrgica hasta que pasa a reanimación. En el despertar, cuando nosotros despertamos al paciente, ya en el propio quirófano el cirujano realiza la primera exploración neurológica, que es de forma muy somera. Pero ya sabemos muy bien si el paciente tiene algún déficit importante. Una vez que el paciente es trasladado a reanimación, en la llegada a reanimación hay una exploración neurológica ya mucho más amplia en cuanto a que ya pues ya está mucho más despierto, el paciente se puede ver su nivel de conciencia, se hace una exploración muy guiada motora, sensitiva, de pares craneales. Se controla el EVA del paciente para conseguir una analgesia adecuada, que tiene que estar en todo momento por debajo de 3, y se miden las constantes hemodinámicas. El paciente pasa con el monitor de presión continua, con el ClearSign, con lo cual durante el tiempo que está el paciente en reanimación sigue estando controlado hemodinámicamente de forma continua. No es necesario en estos pacientes, a diferencia de cualquier craneotomía, realizar ningún tipo de analítica en el posoperatorio. No se les realiza placa de tórax porque no se les ha canalizado ninguna vía central. No hay ningún control de diuresis porque ni se ha usado diurético osmótico ni el paciente ha precisado sondaje, con lo cual es una vigilancia mucho más sencilla. Pasadas 3 horas de estancia en la unidad de reanimación, el paciente, si cumple criterios de alta, que son los siguientes: que el paciente esté sin dolor o con un dolor muy leve, que el nivel de conciencia sea adecuado, similar al del preoperatorio, que haya ausencia de nueva focalidad neurológica o que la focalidad neurológica que tenía en el preoperatorio haya empeorado, que la hemodinámica haya permanecido estable y que el paciente no tenga náuseas o que éstas sean controlables fácilmente. Y una vez que el paciente cumple todos estos criterios, es dado de alta y el paciente pasaría al hospital de día quirúrgico. Bien, y esta es un poco la cronología de todo el proceso de anestesia. Ahora pasará Isabel a comentar un poco cuál es la parte una vez que el paciente pasa al hospital de día quirúrgico. En esta diapositiva, hablando de una de las fortalezas importantes que tiene el Hospital Valdesilla, cuenta desde hace ya mucho tiempo con lo que se llama hospitalización alternativa, hospitalización no convencional, hospital sin paredes. La diapositiva están las unidades y el servicio que nosotros pertenecemos. El servicio de hospitalización domiciliaria inició su trabajo en el año 84 y después están las unidades del hospital de día médico, el de semana y el hospital de día quirúrgico, con también muchos años de evolución. Los médicos pertenecemos al servicio de hospitalización domiciliaria y los otros son 4 unidades enfermeras muy potentes con las que trabajamos. A lo largo de los años ha ido aumentando el número de puestos y de camas que tenemos que atender, de manera que estos son datos del año pasado, pues para que os hagáis una idea, el servicio de domiciliaria atiende 72 personas cada día en la calle ingresadas, lo que supone más de 2.000 ingresos al año. Y el hospital de día quirúrgico, con sus 41 puestos, tiene una media de casi 60 pacientes diarios. Es un volumen muy importante. Por tanto, hablamos de unidades que no tienen otros hospitales del país, que tienen mucha experiencia y un volumen muy importante de pacientes. Y esta es una fortaleza. Estas unidades se caracterizan por ser transversales. Siempre hemos querido trabajar con todos los servicios, tanto médicos como quirúrgicos del hospital. Si alguien quiere poner en marcha un procedimiento, protocolo que en algún punto nos necesita, pues se pone en contacto según lo que precise, pues con nosotros. Y además, en general, siempre hemos intentado que todo esté protocolizado, muy detallado y escrito.
cuando nos hablaron los neurocirujanos, a los cuales agradecemos la invitación del NOAD, bueno, en principio supuso para nosotros un reto importante, ¿no? Destaco yo creo que los dos mayores. Cómo conseguir por primera vez convertir en ambulatorio un proceso de neurocirugía oncológica, con todo lo que esto, ya ha comentado Carlos, lleva detrás, ¿no? Estamos hablando de neurocirugía encima de un paciente que probablemente tiene un tumor y que le van a operar en su cabeza. Esto para los pacientes y para los profesionales pues siempre es un reto, ¿no? Además, quisimos desde el principio intentar innovar más y utilizar herramientas de telemedicina. Hay experiencia en telemedicina crónica, pero no experiencia en patología aguda. Y, por supuesto, en este proceso que ya han comentado, no lo hay en ninguna parte del país y menos en hospitalización domiciliaria. Para poder hacerlo con seguridad decidimos seguir los pasos que habitualmente hacemos. Se empieza por el estudio pormenorizado de los flujos, luego se tiene que elaborar un protocolo clínico muy detallado que dé respuesta a, bueno, pues a todo lo que pueda ocurrir, quede muy claro quién es responsable de cada cosa. Es muy importante también convencer al paciente de que va a estar seguro en casa, le suena todo muy fuerte, ¿no? Y como siempre se basa en la información. Aquí se ha elaborado una guía informativa para el paciente y sus cuidadores y además la formación, el personal. En cuanto nos hemos formado, pues estamos ya en condiciones de trabajar con seguridad. Aquí describo muy rápido, Irene, lo que es el flujo del proceso y está marcado donde entramos nosotros. Unas semanas antes, en general una o dos, después de que Angelina ha dado el visto bueno en la consulta de anestesia, nos lo manda a hospitalización domiciliaria. Allí la enfermería de domiciliaria vuelve a explicar todo el protocolo, refuerza al paciente y comprueba que realmente cumple los criterios de ingreso en nuestro servicio. Fundamentalmente que tiene un cuidador apropiado y que está a menos de 20 kilómetros del hospital. Como hemos introducido la telemedicina 3 días antes de su ingreso para cirugía, una enfermera del servicio va a la casa del paciente, le lleva todo el aparataje y además, bueno, pues le refuerza, le consultan dudas y demás. Después actuamos en el ingreso cuando llega al hospital de día quirúrgico, como ya se ha descrito. Aquí el trabajo es fundamental de la enfermería del hospital de día quirúrgico. Tienen todo un protocolo que realizan y están allí cuando ha terminado la cirugía y nos lo devuelven durante unas horas, hasta 8 horas. En esta parte también vuelven al quirúrgico. Hay un diseño de qué debe hacer la enfermería, hay un médico de guardia de nosotros que junto al neurocirujano cuando acaba el proceso decide si se puede ir a casa o no y pasa al domicilio. Allí estará con nosotros 3 días, al tercero le daremos de alta. Elaborar un protocolo clínico muy detallado es fundamental en todo esto. Ya lo que he comentado, son pantallazos del que podéis tener acceso en el hospital de día quirúrgico. Lo hicieron allí el doctor Miera y el doctor Pajarón con nosotros y se detalla junto a toda la labor de la enfermería que participó en esta elaboración también. Todo el proceso de qué debes hacer cuando llegan, qué debes hacer cuando están ya con nosotros, cuándo cumplen criterios, a qué llamar si ocurre cualquier cosa. No me voy a detener porque andamos un poco escasos de tiempo. El protocolo clínico en HD, también en hospitalización domiciliaria, ha sido complejo, una labor también de todo el equipo, ¿no? Encabezado por el doctor San Roma y la enfermería del servicio. Ha habido que decidir poco a poco qué vamos a hacer cada uno, quién es responsable, qué son los signos de alarma en un paciente de estas características, qué hacemos el día 1, quién lo hace, la enfermera, en el día 2 el médico qué hace.
Vuelvo a decir, está a vuestra disposición. Si alguien tiene interés, pues podemos comentarlo más detenidamente. Se elaboró la guía, aquí ha trabajado también todo el equipo multidisciplinar, y luego la formación del personal. Ha habido muchas sesiones en las que el neurocirujano ha ido explicándonos todo el proceso y todo lo que es una exploración neurológica detallada, qué hacer ante las complicaciones, y esto yo creo que ha sido fundamental para tranquilizar a las dos, no para tranquilizar, para empoderarnos, ¿no?, de que realmente esto se podía hacer en casa. Respecto a la telemedicina, el segundo reto que nos hemos puesto es, bueno, empecemos ya a usar algo que se está utilizando fuera del ámbito sanitario en todas partes, y que además parece claro que viene a quedarse y que no tenemos muy claro cómo utilizarlo. Esto es un proyecto muy complejo porque parecía sencillo, pero es muy complejo, con muchísimos agentes. Estas son algunas de las cosas que hemos tenido que ir haciendo, sobre todo elegir bien a los pacientes, mapear el proceso, definir qué variables de telemetría nos interesan, qué formularios, qué queremos preguntar al paciente, qué queremos que pregunten los profesionales, cómo se hace una videoconferencia que influye hasta la luz de para atrás, para adelante, qué patrones de monitorización vamos a utilizar, cada cuánto tiempo, qué umbrales de alarmas. Por detrás hay todo un trabajo de algoritmos de respuesta según lo que ocurre. Ha habido que hacer un análisis de la tecnología, nos han traído muchos cacharros, nos sirven, bueno, seguimos probando. Contamos aquí con la ayuda de Valtet, que hace los estudios heurísticos y de usabilidad con metodología de factor humano. Hay que integrar todo esto en nuestra historia clínica electrónica, hay que elaborar informes, no se han creado aún, pero hay que crear centros de soporte, sobre todo ante problemas que los sanitarios se nos escapan, problemas técnicos, ¿no? Y como siempre, pues formación y formación del personal, que esta sí que vamos haciendo. Las variables que para el protocolo se han decidido en el grupo monitorizar son la temperatura, la tensión, la saturación de oxígeno, el peso y en un futuro la presión intracraneal, si fuera necesario en alguno de los que vayan incluyendo. Se ha establecido cómo va a ser la videoconferencia y la información que tiene que recogerse en el formulario que hace el paciente cada día, el profesional, y una serie de encuestas de satisfacción. Estos son los aparatos, son conocidos, envían la información por Bluetooth a la tablet que tiene el paciente en el hospital, en su casa, perdón, y desde allí nos llega a una plataforma. Esto lo hacen 3 veces al día los pacientes, algo así como en la planta pasa la enfermera, ¿no? 3 veces al día. Y detrás de todo esto, bueno, se han definido lo que iban a ser los rangos de cada constante, qué umbrales de alarma, que se puede ver por unos códigos de colores. Nos interesaba que nos llegara inmediatamente. Por ejemplo, si una alarma cae en rojo, pues inmediatamente el profesional que está de guardia recibe un SMS y un correo electrónico. Esta es la diapositiva que ya habéis visto del paciente desde que está en la consulta, va a anestesia, viene a domiciliaria, ingresa, y esto ya es real. O sea, ya lo anterior era todo, bueno, pues lo que queríamos hacer, y esto ya estamos hablando de casos reales. El paciente viene en enero, se le opera, bueno, antes se le entrega por nuestra enfermera, fue ahí Cristina, les explican todo, se le entrega todo el aparataje, hace pruebas, toma confianza con el equipo que le vamos a atender, viene al hospital, se le interviene, pasa a domiciliaria y bueno, sigo después. Esta es toda la gráfica de la línea de tiempo. El paciente, desde que entra en el hospital de día quirúrgico y se va, solo pasan 12 horas. Más detalladamente, dentro del quirúrgico,
se le van realizando todas las actividades, fundamentalmente, ya os he dicho, de enfermería. Si hay algún signo de alarma, la enfermera llamaría al médico de guardia, igual que se está haciendo en otros protocolos de CMA. Y aquí entra la realización, con la colaboración del servicio de radiodiagnóstico, de un escáner que se fija al tiempo, es valorado por el neurocirujano de guardia, si cumple todos los criterios se le da de alta y el médico nuestro le pasa a la atención en el domicilio. Y esta sería la línea temporal de este mismo paciente desde que se va a casa. Él llega a su casa sobre las 8 de la tarde, nos llama, como cualquier otro que entra en domiciliaria, y nos dice, ya estoy en casa. Se añade además que va a realizar un cuestionario, va a hacer una telemetría y nada más llegar ese día. Al día siguiente, el paciente realizó las 3 telemetrías y los 3 formularios esperados, recibió la visita del médico y la enfermera con todo lo que deben hacer detallado en esos protocolos clínicos que están a vuestra disposición y es el día +1, el día +2 no fuimos nadie porque estamos dispuestos a innovar los procesos desde el principio y se utilizó la videoconferencia. Él mandaba sus datos, todo era correcto y también quiero resaltar aquí que nosotros estábamos pendientes del paciente y que la telemetría es secundaria. O sea, no basamos nuestra actuación por el momento hasta que se pruebe en la telemedicina para nada, ¿vale? Entonces, el tercer día recibió la visita del médico y la enfermera para darle de alta. Esto es lo que podemos ver en la plataforma de llegada de datos del primer día, la primera que nos manda, de sus constantes, de sus respuestas a nuestras preguntas. Claro, este registro supone un registro de muchos datos a lo largo de los 3 días, datos de los formularios, datos interesantes que habrá que estudiar sobre sus estados físicos y anímicos, que, bueno, pues pongo el ejemplo de 2 pacientes, no a 2 y no a 1, y como veis no tienen nada que ver, son personas totalmente distintas. Destacar aquí que no a 2 es un paciente deportista muy activo, que el hecho de meterse en casa le supuso un mazazo. De hecho, bajó a nivel 1 de estado físico y a 3 de anímico, nos decía, porque no podía hacer sus tablas y sus cosas de gimnasia. Decirle que podía salir a la calle le animó, de hecho salió el otro día. Y bueno, el otro paciente pues es totalmente distinto, ¿no? Tenemos un registro de todas las constantes, temperaturas, saturaciones de oxígeno, tensión arterial, frecuencia cardíaca. Y bueno, rápidamente, como conclusiones de los 3, ¿no?, de todo el equipo, comentar que es posible, sin miedo a fracasar, hacer ambulatorio este proceso y que esto debiera animarnos a revisar otros procesos que también tenemos oportunidad de innovar. La telemedicina creemos que es una herramienta que va a favorecer el cambio, también en nuestras propias unidades de hospitalización no convencional. Se están abriendo múltiples campos de investigación que animo a los residentes a trabajar, si quieren, con nosotros, sobre seguridad, satisfacción de pacientes, estados anímicos, qué necesidades tienen, estudios de costes, cuál es la satisfacción de los propios profesionales, igual nos sobrecargamos, cómo vamos a explotar este volumen inmenso de datos. Para el anestesiólogo implica un cambio en los hábitos estandarizados en el manejo de la craniotomía que ya he comentado. La utilización de la monitorización hemodinámica continua no invasiva aumenta la seguridad, ya que le permite un mejor control hemodinámico en el intra y el posoperatorio inmediato. Realizar el procedimiento con el paciente despierto es una alternativa que debemos tener presente y potenciar. Y luego, bueno, ¿por dónde seguir? Tenemos que consolidar este programa y ampliar las indicaciones de la cirugía ambulatoria o de estancia corta a otros procedimientos de neurocirugía
y ya Carlos pues ya está pensando cirugía hasta la raquis. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.